Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. En esta oportunidad trataré de ser un poco más breve. ¿Ok? Este texto que les voy a hablar se llama Para la crítica de la violencia de Walter Benjamin. Esta exposición, pues bueno, estará centrada básicamente en esto y en unos detalles pues propios de la figura de Benjamin, ¿no? Entonces, Benjamin es un filósofo alemán. Nació en el año 1892 y que muere en el año 1940. De hecho, se suicida en España en el año 1940. Acá pues ya claramente había empezado la Segunda Guerra Mundial. Benjamin es un filósofo de origen judío. Pues digamos toda la problemática europea lo lleva a él a suicidarse, ¿no? Quisiera empezar pues la exposición propiamente hablando con la siguiente frase tomada del texto que se encuentra en la página número 179. La crítica a la violencia es su filosofía de la historia. ¿Listo? Entonces, pues considero que este es el eje transversal de, de su texto. Es un texto que pues de cierta manera yo lo encontré muy sistemático. Lo encontré como que con un término llevaba al otro y el otro término llevaba al otro y finalmente pues volvíamos otra vez al mismo término. Entonces, bueno, Benjamin es un pensador alemán, pensador germano, escribía en lengua alemana. Sin embargo, pues como muchos alemanes, no solamente hablaba de problemas que eran concernientes a su cultura, sino también a otras culturas. También se desempeñó como crítico literario e incluso como periodista, tenía un programa de radio. Fue un filósofo, crítico literario, miembro tal vez de la Escuela de Frankfurt. Pongo entre comillas miembro porque pues hay algunos académicos que lo consideran, otros que no lo consideran miembro, pero digamos que tal vez lo más importante es que él fue una víctima del nazismo, ¿no? Y toda su obra pues finalmente se encontró algunos años después de su muerte, porque pues durante su vida no es que haya sido un filósofo muy reconocido, ¿no? Acerca del libro, pues bueno, este libro es un ensayo, no encontré realmente muchas más referencias, es al parecer un ensayo aislado que se encuentra entre otros libros, entre otras antologías, en uno que se llama Para una crítica de la violencia y otros ensayos. ¿Sí? Eh, de lo que alcancé a investigar es que su publicación oficial en América Latina junto a otros ensayos fue durante los años 80, es decir, ese libro pues realmente en lengua española no tiene, o en lengua española en América Latina no tiene como mucho tiempo, pero pues digamos que considero que es uno de los libros más pertinentes que hemos leído, teniendo en cuenta que pues estamos estudiando una maestría en paz y acá pues digamos tanto los conceptos de paz y violencia se abordan desde muchas perspectivas, ¿sí? Entonces, bueno, los problemas generales de este texto para mí van a ser pues el concepto de violencia, ¿sí? Y ese concepto de violencia va a ser abordado a través de los medios, pero a través de los fines. Entonces, ¿qué es un medio? ¿Qué es un fin? Un fin pues digamos es la finalidad, el objetivo, y el medio es pues digamos con lo que se llega a esa finalidad y a ese objetivo. Benjamin va a estudiar estos tres términos en este contexto, ¿no? Entonces, también las leyes y el derecho, ¿sí? Que pues las leyes y el derecho son fundamentos de la violencia, ¿sí? Ya sean o para fundar nuevas leyes o ya sea pues para respaldar las viejas leyes, ¿sí? Y acá pues también vamos a hablar a través del derecho y de las leyes cuáles son los límites o las limitantes de la violencia, ¿sí? Hasta qué punto pues digamos la violencia puede ser aplicada, en qué contextos se avala, en qué contextos no, porque claramente pues la violencia existe y hay un respaldo de ella. Y finalmente pues la ética en, entre relaciones, entre ejes que pues a mí me parecen importantes. Filosofía e historia, historia y moral y violencia y moral. ¿Sí? Entonces pues digamos como que es la interpretación que tengo del texto de Benjamin y que pues realmente no difiere mucho de lo que el texto es en sí mismo, ¿no? Entonces esta exposición o este análisis pues yo lo quiero hacer también partiendo como un poco de la problemática nacional. Siento que pues esto nos puede llevar a nosotros a entender un poco más eh, la manera en la cual están sucediendo pues
o que han sucedido algunas cosas en nuestro país, ¿no? Pues digamos como para no irnos otra vez a lo teórico y denso y demás, ¿no? Entonces, la violencia, ¿sí? Acá tenemos dos imágenes que representan violencia, ¿no? Pues la imagen de arriba, digamos que es una violencia eh, claramente, pues, entre comillas, más pacifista, ¿sí? O digamos que, pues, digamos, tiene más legitimidad para nosotros. La de abajo, pues, es una violencia mucho más, si se quiere, sangrienta, pero que pues tiene un respaldo jurídico, ¿no? Entonces, en ambos casos, claramente encontramos en mayor o menor medida algo de violencia, por más de que pues los chicos de la primera línea no tengan los armamentos y demás, ellos pues también hasta cierto punto pues tienen un carácter violento que pues digamos natural no solamente de ellos sino de en general todas las personas, ¿no? Entonces vean, acá planteemos el problema de la violencia. Entonces dice, la violencia se encuentra en los medios, no en los fines. Entonces, ¿cuál vendría a ser la finalidad de ellos, de los chicos de primera línea? ¿Cuál vendría a ser la finalidad del SMAT? ¿Sí? La finalidad, pues, es la finalidad, o sea, ¿para qué están haciendo ellos aquello que están haciendo? Sin embargo, los medios vendrían a ser ellos, ¿sí? Entonces, ellos vendrían a ser, pues, digamos, como la violencia en ese sentido, ¿no? Entonces, el caso concreto del SMAT. El SMAT pues funciona para un fin y ese fin es pues salvaguardar el Estado, ¿sí? Entonces ellos son el medio, ¿sí? En el cual se genera violencia para ese fin que es salvaguardar el Estado, ¿no? Entonces, en cambio, pues a través de la primera línea es no salvaguardar el Estado, por el contrario, pues digamos como reformarlo, ¿sí? Y ellos van a ser ese medio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues la violencia tiene una justificación en la justicia y en el derecho, ¿cierto? La justicia, por parte, pues podría ser de los chicos de primera línea, y el derecho, que pues digamos también les habilita a ellos a la protesta, y también pues acá digamos también hay un concepto de justicia, perdón, un concepto de justicia y de derecho, ¿no? Entonces, todo esto, pues dice Benjamin, nosotros tenemos que analizarlo no a los ojos del momento, sino a los ojos de lo que es la filosofía de la historia, ¿sí? Eh, la filosofía de la historia y pues la moral, todo esto pues a través del derecho, ¿sí? Entonces, filosofía de la historia moral a través del derecho es que vamos a analizar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda pues la violencia desde el derecho? ¿Listo? Lo podemos abordar a partir del naturalismo y a partir del positivismo jurídico, ¿sí? Este naturalismo pues va a decir que la violencia es natural al hombre, ¿sí? Eh, Va a decir que esta violencia no va a plantear un problema si hay fines justos, ¿sí? Y pues esto digamos tiene unos teóricos que son por ejemplo digamos Spinoza. No nos vamos a entrar en ello, pues porque nos llevaría mucho más tiempo, incluso Darwin con la cuestión de la ley natural. Y un evento de este tipo podría ser la Revolución Francesa, en el cual pues claramente habían unos fines justos, se instauró una violencia desde el punto de vista naturalista y pues digamos que no estaría mal, ¿sí? Y también podemos pues verla desde el positivismo jurídico, ¿sí? Que en el cual nos va a decir que los medios deben ser legales, ¿sí? ¿Sí? Y estos medios pues van a ser legitimados mediante el derecho. Dos posturas muy distintas, pero nos vamos a analizar pues la cuestión desde el punto de vista del positivismo jurídico, que es la que nos genera como pues digamos más nos podría generar como más detalles, más cosas, pues porque de cierta forma pues en el justnaturalismo sí hay debate claramente, pero pues no es tan amplio. Entonces, quiero que veamos este medio, ¿sí? El medio acá sería, nos generaría la siguiente pregunta. Claramente nosotros sabemos que son las AUC, que son grupos paramilitares, entonces la pregunta surgida sería, a través de lo de los medios, sería, ¿qué pasa si los medios son ilegítimos? ¿Y qué pasa si los fines son legítimos? ¿Sí? Los medios, ¿sí? Ilegítimos, en este caso un medio ilegítimo sería esto,
pero la finalidad que ellos buscan es una finalidad legítima, ¿sí? Salvaguardar el Estado. O sea, ellos son ilegítimos, pero la finalidad que buscan es legítima. Entonces, a esto nos va a decir Benjamin. Hay que estudiar la legitimidad de los medios en la violencia, tomando la teoría positiva que estipula diversos tipos de violencia. Entonces, esto genera mucha reflexión, claramente. Pero entonces vamos a ver esos diversos tipos de violencia. Esos diversos tipos de violencia, pues, los vamos a abordar desde el positivismo jurídico, ¿sí? Y pues digamos que la violencia desde el positivismo podemos encontrarla desde dos formas que finalmente van a llegar a un mismo punto, ¿no? Entonces, pues la violencia históricamente reconocida y la violencia no sancionada. ¿Cuál es la finalidad de ambas? ¿No? Encontrar criterios de estudio de la violencia fuera del derecho natural y positivo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer, encontrar criterios propios de lo que es la violencia, mucho más allá de lo que es el derecho positivo y el derecho natural, ¿no? Y pues la única solución en la cual nosotros podemos estudiar esto, saliendo de estas ramas, va a ser la historia, ¿sí? Como una solución. ¿Cuál va a ser entonces el objetivo de la historia? Pues, bueno, acá digo yo, el objetivo de la historia es plantear que se ha sancionado y no se, bueno, plantear lo que se ha sancionado, ahí me equivoqué en la redacción, perdón, entonces plantear lo que se ha sancionado y no según los fines. Ahora vamos a ver la cuestión propia de los fines, ¿sí? Entonces, los fines pues pueden ser tanto los jurídicos como los fines naturales, ¿sí? Hay unos fines naturales, es decir, que pues están en la propia esencia del ser, pero estos fines finalmente, tanto los jurídicos como los naturales van a chocar, ¿no? Ahora, veamos eh, propiamente los jurídicos. Los jurídicos nos van a decir que pues hay que salvaguardar la violencia, hay que darle una determinada legitimidad a la violencia y elegir quién puede usar esa violencia, ¿sí? Claramente esto es algo que lo representan pues los líderes y toda esta rama judicial y toda esta rama pues digamos como administrativa y demás, que son los que pues finalmente consideran qué tipo de violencia es válida, qué tipo de violencia es válida, quién puede usar la violencia, de qué manera puede usarse la violencia, ¿sí? Entonces, claramente es muy pertinente el hecho de que se analice todo esto, ¿no? El ejemplo que pone Benjamin es quién puede usarla. Él dice, por ejemplo, digamos, la clase obrera podría usar la violencia. Importante el hecho de que Benjamin no habla de la violencia en sentido, este, en sentido físico, no, nada más, ¿no? O sea, él habla también, pues, también de la violencia que se puede generar a través de la exageración de las leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, cuando una ley, pues, digamos, es muy tomada a rajatabla, puede llegar a generar también violencia, ¿no? Y eso puede ser como contradictorio de cierta forma, pero pues, por ejemplo, digamos, no sé, la muerte de un familiar. Por ley, nosotros tenemos que trabajar 8 horas, pero pues digamos la muerte de un familiar a nosotros nos puede afectar nuestro horario laboral. Tomar eso muy a rajatabla, claramente hay algunas normativas que impiden eso, pues puede también generar algo de violencia, ¿no? Es un ejemplo como un poco así entendido, ¿no? Entonces, la violencia, bueno, desde los fines jurídicos, entonces, acá lo analizamos de la siguiente manera. La violencia genera guerra para dos cosas. Una, para fundar nuevos derechos, otra, para conservar los derechos. Y esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, pues es algo que dice el autor es muy importante. Si la violencia no tiene un uso de alguno de estos dos tipos, pues va a perder su validez. O sea, la violencia va a tener que estar enfocada o en la fundación de nuevos derechos, que es lo que se quisiera hacer, por ejemplo, digamos, con los muchachos de la primera línea, o la conservación de los derechos, que es lo que hacen, pues, por ejemplo, digamos, las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, pues hay una consideración que es bastante pragmática de la misma, ¿no? Finalmente, eh,
esto nos va a generar a nosotros una pregunta. ¿Es posible entonces la resolución no violenta de un conflicto? ¿Sí? Sí, pues finalmente una de las finalidades, valga la redundancia, es la conservación o en derecho en general, ¿sí? O las leyes. Pues nosotros tendremos formas de resolver un conflicto de una manera no violenta. La respuesta es sí, ¿sí? Eh, Hay logros, se han hecho algunos, pues para la fecha de Benjamin ya existía la Sociedad de Naciones, que pues es como la antesala de las Naciones Unidas, eh, pero pues digamos como que el uso de la diplomacia y demás, sin embargo, en lo cotidiano y en lo común, sí es posible la resolución del conflicto de una manera no violenta, principalmente entre privados es posible esta resolución, pues hay fundamentos subjetivos, ¿sí? Tales como el amor, como el perdón, como la reconciliación, que pues no se abordan propiamente desde lo positivo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, digamos, como privado, entre entidades privadas, es muy plausible, ¿sí? Básicamente, estas son las líneas generales de lo que eh, nos va a plantear, pues, Benjamin. Bueno, tal vez omití esa parte que es muy importante, que es la parte de la huelga. Él habla de que hay algunos medios que son puros, ¿no? Y la huelga, pues digamos, es el medio más puro, es el medio puro por antonomasia, ¿sí? Ya que pues digamos su esencia no es jurídica, ¿no? Y él pues distingue dos tipos de esta, ¿no? Que es pues digamos una general y política, que es el reforzar el Estado y la centralización del poder, y la otra pues es algo mucho más revolucionario, que digamos que pues vendría a estar muy relacionado con ese concepto, ¿no? Eh, bueno, Benjamin es un autor que, como yo les digo, es bastante sistemático, él lleva de un punto a otro los términos, eh, digamos como que ese es el culmen, ¿no? La pregunta de si es posible la resolución violenta de los conflictos. Él habla también, por ejemplo, digamos, de la cuestión europea. Él pues, plantea todo esto también a partir de su situación actual. Es lógico que haya escrito un texto de estos al principio pues, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. E incluso pues él también lleva este término de violencia a lo espiritual, ¿no? Él también algo pues que es relevante también, pero pues digamos que eh, no, no encajaría, pues digamos, con esa explicación, pero que igualmente lo quisiera mencionar, es el hecho de que él encuentra también una diferencia entre el mito, ¿sí? y Dios, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, digamos que claramente si en el mito se encuentra una violencia mucho más física, digamos que a través de Dios se va a encontrar una violencia mucho más estructural, pero que va a ser mucho más, eh, digamos, letal, ¿no? Todo esto pues planteándolo un autor de corte marxista, un autor judío también, ¿no? Y que pues digamos tuvo un impacto muy grande en el pensamiento occidental por venir. Entonces pues espero que los ejemplos hayan servido y muchas gracias por su atención.